Los saludo con mucho cariño, hermanos y hermanas, en este domingo que para mí es un domingo muy especial. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Hoy queremos recordar juntos el mandato que Jesús nos dio cuando al terminar su misión aquí en la tierra subió al cielo y nos encargó continuar la misión que el Padre le había confiado a él. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a todas las criaturas, hagan discípulos por todas partes. El mandato misionero. La misión es la razón de ser de la iglesia. Así como el Hijo fue enviado, no vino en un viaje turístico a darse un paseo por la tierra. No vino a conocer simplemente cómo estaban las cosas. No vino en un plan periodístico para luego llevarle al Padre los chismes. No, Él vino con una misión. La misión de anunciar que a pesar de nuestros pecados, de nuestra fragilidad, de nuestra cabeza dura, el Padre nos ama y quiere que todos los hombres se salven y que a todos llegue el anuncio del Evangelio. Y esa gran noticia, cuando llegó el momento de subir al cielo, Cristo le encomienda a sus discípulos, ¿verdad? Cristo la encomienda a ellos y les dice: vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Nuestra misión pues es, estemos donde estemos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra convivencia con vecinos, en nuestra convivencia social en general, en nuestra vida escolar, estamos llamados a llevar el Evangelio, a hacerles llegar a todos al corazón la gran noticia: Dios te ama. Palabras que de veras son de mucho consuelo y de mucha fortaleza para mucha gente que a veces siente que nadie la ama, que está sola. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Hoy recordamos que nosotros tenemos una misión que cumplir y que esa misión la podemos cumplir de muchas maneras. Hay quienes en la iglesia, por vocación especial, se dedican a las misiones. Aquí tenemos a los misioneros combonianos, fundados en Italia por Monseñor Comboni, fundados originalmente para ir a evangelizar África, pero que luego también por órdenes de Pío XII, el Papa Pío XII, vinieron también a traer el Evangelio a México y desde entonces han permanecido aquí. Al principio para ellos eso fue un choque. Habían sido fundados para África e incluso algunos de los primeros que fueron enviados a México eran acusados por sus hermanos combonianos de ser traidores al proyecto de Monseñor San Juan Comboni. Y no es así. Lo importante es anunciar el Evangelio. Algunos de esa manera, yendo a tierras lejanas, dejando la propia patria, la propia tierra, la propia familia, para ir a otro lugar. Otros, a lo mejor, dentro del mismo país, yendo a otras partes. Un servidor, soy de Monterrey. Amo mi ciudad, amo mi gente. Pero el Papa me envió a Oaxaca y con gusto fui a Oaxaca. Con gusto quise hacerme oaxaqueño con los oaxaqueños. Comer lo que ellos comían. Tratar de intentar, al menos balbucear muchas palabras, el saludo, una pequeña y rápida conversación en los
casi 16 idiomas que se hablan en aquellas tierras de Oaxaca, pueblos originarios, ¿verdad?, de aquel lugar. El mixteco, el zapoteco, el mixteco, tantos más, ¿verdad?, que hay ahí. Mazateco y todos los demás. Algunos muy difíciles, como el lenguaje triqui. Otros, a lo mejor, pues en su propio ambiente laboral, hacer la misión. Siempre hay alguien a quien consolar, siempre hay alguien a quien fortalecer, siempre hay alguien a quien aconsejar. Siempre veremos a alguien que está deprimido y al que le podemos preguntar: ¿qué te sucede? Pues fíjate que traigo broncas, que mi hijo anda en la droga, fíjate que me peleé con mi esposa, fíjate que pues me siento muy mal porque pues mi mujer es muy buena gente, pero pues yo ando ahorita con una aventura y poder ahí realizar nuestra misión, poder realizar allí nuestra tarea, poder allí dar un consejo, fortalecer y decir: ánimo, y voy a rezar por ti, pero tú también, échale ganas, conviértete, cree en la buena noticia, cree en Jesús. Él es el que nos hace capaces de muchas cosas de las que nosotros nos sentimos ya incapaces. Él es el que nos puede fortalecer absolutamente en todas nuestras luchas. Así que comprométete, no tengas miedo. No tengas miedo. Recuerda que cuando Jesús envió a sus apóstoles, les dijo claramente: no tengan miedo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa nos fortalece. Saber que Cristo está con nosotros, y lo está realmente. Yo lo he comprobado, yo lo he confirmado en situaciones muy difíciles. No me he sentido solo. El Señor ha estado de muchas maneras conmigo y me ha fortalecido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa hasta el fin del mundo? ¿Hasta que el mundo se acabe? ¿Hasta que yo me muera? No. Significa hasta que el mundo llegue a su fin. A ese fin para el que Dios creó el mundo. Y Dios no creó el mundo para la condenación. Dios creó el mundo para hacernos partícipes de su vida, de su felicidad, de su alegría, de su plenitud eterna. Ese es el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta que el mundo haya alcanzado esa meta anhelada por mi Padre desde antes de la creación del mundo. Esa meta, que es la razón de ser de la creación, esa meta que es la razón de ser de la redención. ¿Para qué envió el Padre a su Hijo al mundo? Jesús nos lo dice claramente en el Evangelio de San Juan 3:16. Él fue enviado no para condenar al mundo, no para denunciar nuestras fechorías, no para señalar con el dedo, sino para salvarnos. Él fue enviado para salvar al mundo. Y la iglesia está presente también para salvar al mundo, para darle el gran anuncio de la salvación. Es cierto que muchas veces tenemos que denunciar pecados personales, situaciones de pecado, estructuras de pecado. Es cierto que a veces tenemos que hablar abiertamente en contra de lo que es políticamente correcto, que tenemos que hablar en contra del aborto, que tenemos que hablar en contra de los matrimonios entre parejas homosexuales. Es cierto que tenemos que tomar una postura, y una postura
cortés, fraterna, pero valiente, firme. No podemos condescender. Tenemos que ser siempre fieles a nuestra vocación. Y nuestra vocación ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es otro. El mismo Jesús nos puso la muestra. En sus tiempos había divorcio. Estaba autorizado por la ley el divorcio. Y la ley había sido dada por Dios por medio de Moisés. Y cuando Jesús habla de la indisolubilidad del matrimonio, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, sus discípulos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió? Pues Moisés permitió por la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue así. Al principio Dios creó a Adán y a Eva, los bendijo y bendijo su unión, deseando y pidiendo que nadie podía separar aquello que Él había unido. Esa es la verdad. Anunciar el Evangelio, aunque muchas veces sea impopular, aunque muchas veces sea políticamente incorrecto, denunciar muchas situaciones, aunque en esas denuncias a veces nos vaya la vida. Juan Bautista reclamaba públicamente al rey Herodes, que se había casado con la ex esposa de su hermano Filipo. No te es lícito estar unido con la mujer de tu hermano. Y Herodes, dejándose llevar por la petición de su mujer, que se encolerizaba ante esas palabras, mandó cortarle la cabeza a Juan. Y luego le llevó la cabeza en una bandeja a Herodes como un regalo, como una muestra de amor. Pues bueno, nuestra verdadera muestra de amor es estar dispuestos incluso a ofrecer nuestro propio cuello. Hablar de la historia de la iglesia es hablar también de la historia del testimonio, muchas veces sellado con sangre. La sangre de aquellos que llamamos mártires, palabra griega que significa precisamente testigos. Aquellos que dieron testimonio con su propia vida, con su propia sangre. Hoy es pues el Domingo Mundial de las Misiones. Sin embargo, esa misión activa, propositiva, no es la única. A veces llega un momento en que la vida activa ya no es posible. Para mí, quiero confesárselos abiertamente. La primera vez, cuando sucedió la pandemia, para mí vino una crisis interior. Es decir, a mí me gustaba ir a las parroquias, convivir con la gente y vivir ahora esa sana distancia. Pues para mí fue algo que me costó enormemente y que incluso muchas veces violé para ir a una fiesta patronal y estar con la gente, aunque los saludara así un poquito de lejos y sin darles la mano y todo lo que ustedes quieran, sin el abrazo, aunque tampoco negándome al abrazo que un niño o que un joven se acercaba a darme espontáneamente, sin miedo, con mi confianza puesta en Dios. Pero eso fue la primera vez. Ahora, pues impedido por mi misma situación, es decir, ya con mi movilidad desgastada, ya andando permanentemente en silla de ruedas. Todo eso, pues a veces dice uno, pues ¿cómo puedo ir al mundo entero
para anunciar el Evangelio? Si ya no me atrevo ni siquiera a ir a visitar a mis hermanos, a mis sobrinos que viven en Monterrey, porque ya es difícil para mí la movilidad. Bueno, pues aunque no podamos hacerlo físicamente, por cualquier razón, salud, edad, porque estoy en una cárcel, por lo que sea, hay otras maneras también de trabajar por las misiones. Y esa manera de trabajar por las misiones es a través de la oración. Y hoy precisamente las lecturas de la Santa Misa de este domingo, Día Mundial de las Misiones, nos hablan del valor y de la importancia de la oración. En el Santo Evangelio, Jesús nos invita a ser como aquella viuda que Él quiso poner como modelo a sus discípulos. Aquella viuda que, a pesar de que en su ciudad el juez era un hombre que no le tenía respeto a Dios ni a los hombres, día tras día, mañana y tarde y noche, iba con él insistiéndole: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Llega, ya no estés molestando a esta vieja, ya no la aguanto. Y ella perseveraba: y hazme justicia. Hasta que un día, ya sumamente molesto, aquel juez injusto se dijo internamente: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, para que esta mujer no me siga molestando, voy a hacerle justicia. Y Jesús concluye: si así es capaz de actuar un hombre injusto, ¿ustedes creen que mi Padre dejará de escuchar a aquellos que le piden la salvación propia y la salvación de los demás? De ninguna manera. El Padre nos escucha. La oración es otra forma de participar en la misión. En el Antiguo Testamento se nos habla de un Moisés ya viejo, ese gran líder que sacó a Israel de Egipto, que se enfrentó con el faraón, que invocó las plagas sobre Egipto con fin de obtener la liberación del pueblo, que lo guió a través del desierto, que hizo brotar agua de las rocas, que le pidió a Dios pan y el pan llovió como maná del cielo, que cuando se cansaron de comer pan, hizo venir codornices, imploró y Dios mandó codornices y pudieron comer carne. Bien, ese Moisés, ahora lo vemos viejo. Ya su sucesor es el que está al frente del pueblo, es el que dirige al pueblo, es el que dirige al ejército del pueblo. Josué, el sucesor de Moisés. Josué se encontraba dirigiendo la batalla en contra de los amalecitas. Y Moisés subió a un monte, y desde el monte contemplaba la batalla y rezaba. Rezaba por el éxito del pueblo de Dios. Rezaba levantando sus brazos al cielo. Y él notó que cuando, rendido de cansancio, bajaba sus brazos, el pueblo empezaba a sufrir derrotas. Y entonces se esforzaba y volvía a levantar sus brazos, y el pueblo volvía a tener la ventaja. Y cuando ya no pudo más, dos de sus asistentes le tomaron cada uno un brazo y se lo sostuvieron.
para que Él siguiera intercediendo con sus manos en alto ante el cielo por la victoria del pueblo. Pues hermanos y hermanas, esa es nuestra misión. Al menos podemos rezar por la misión, por la conversión y la salvación de todos los hombres, por la conversión de quienes tenemos cerca, de aquel hijo, de aquel hermano que anda en las drogas, de aquel hermano, aquella hermana que anda en malos pasos, de aquel hermano, aquella hermana que a lo mejor está desgraciadamente metido con el crimen organizado y que tanto sufren. ¿Cuántas veces he confesado padres de familia que sufren porque saben en lo que andan sus hijos? Pues por lo menos podemos rezar, por lo menos podemos rezar y rezar con insistencia como aquella viuda, y sepan que nuestra oración jamás será defraudada. Pero es necesario anunciar el Evangelio. ¿Y cómo podrán escucharlo?, dice San Pablo en la segunda lectura, si no hay quien se los anuncie. ¿Cómo podrán escucharlo? ¿Cómo podrán invocar a un Dios al que no conocen? Nuestra misión es, con palabras y con hechos, anunciar el Evangelio, anunciar el amor de Dios, anunciar que Dios quiere que todos los hombres se salven y que Dios ama tanto al mundo que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para que todo el que crea en Él pueda tener vida eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí desde mi casa, desde este pequeño estudio, rezo diariamente por ustedes, desde que amanece hasta que anochece. Ofrezco el oficio divino y la Santa Misa aquí en la capilla que está en el cuarto de al lado, pidiéndole a Dios por todos ustedes, por su salvación, por su conversión. Y ahora también pues los encomiendo en manos de María, nuestra Madre, en manos de aquella que nos dijo, hagan todo lo que Él les diga, es decir, todo lo que Jesús nos enseñó. Y siguiendo la enseñanza de María y por la intercesión de María, invoco sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre toda nuestra diócesis y los acompañe siempre. Un abrazo.